Ministros. Vamos a abordar otro tema muy vinculado a esto. Estamos ya con Iván Montoya, ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, abogado penalista. Además, ¿cómo está, doctor Montoya? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y a ver, la situación es la siguiente. Esto es a partir de la difusión de estos audios que hemos escuchado en estos días, Samir Villaverde, Bruno Pacheco, y además de todas las declaraciones en torno al círculo más cercano del presidente de la República, Pedro Castillo. En principio, ¿esto complica la situación del presidente, lo que hemos escuchado en estos audios? Yo creo que sí. En primer lugar, son audios que tengo la impresión que han sido obtenidos legalmente, por lo tanto no hay ningún cuestionamiento allí. Devela una suerte de estructura aberrante dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la idea de repartir obras o puestos de trabajo, y la parte más sensible que involucraría al presidente, entiendo yo por lo que leí de los diarios, es esta parte donde se pregunta si el presidente sabe de estos temas, ¿no? Y se dice, bueno, hay una frase ahí un poco fuerte, ¿no? Sí sabe, pero que se hace el indiferente o por lo menos trata de aparentar de que no lo sabe. De alguna manera refuerza las declaraciones de la colaboradora o aspirante a colaboradora, que es Karenin López, que señala que es parte de la estructura, sobre todo con el Ministerio de Transportes, el ministro Silva, para este tipo de adjudicaciones arbitrarias de obras o licitaciones o puestos de trabajo. Es decir, lo que hemos escuchado en estos audios le dan base a todo lo que ha venido declarando, entiendo que todavía es aspirante a colaboradora eficaz, Karenin López, ¿no? Porque justamente menciona y se indica directamente el presidente de la República, Pedro Castillo, como la cabeza de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes para favorecerse a través de obras públicas. Con estos audios pareciera que esa tesis de alguna manera tendría cierto sentido. Con estos audios, al menos, esto es producto de de indagaciones mayores, al menos parecería, ¿no?, que el presidente sabe y permite que se hagan este tipo de prácticas corruptas. Eso es muy grave, incluso en el derecho penal, ¿no? Porque tener una posición como la que tiene el presidente, que es la que debe de velar por la buena conducción de los funcionarios públicos que están en inmediata situación de subordinación, como el ministro o su secretario general, y no impedirlo, a pesar de que distintas fuentes le llaman la atención de lo que está ocurriendo y no hacer nada, eso lo involucra penalmente también, lo involucraría penalmente, quiero decirlo, en términos de si se corrobora. Por lo tanto, así no tengamos una versión en la que dé órdenes o quiera distribuir obras el propio presidente, el hecho de que conozca y permita que esa situación se produzca es sumamente grave desde el punto de vista de las imputaciones penales que se le está haciendo al exministro Silva, al propio Pacheco, y que en este caso seguro que el fiscal de la Nación está realizando investigaciones en ese sentido, ¿no? Bueno, y además, vamos a ir a eso, pero además hay un tema interesante con los audios que tiene que ver con la fecha. Entendemos que esto, evidentemente la Fiscalía tiene que hacer las corroboraciones, pero habría sido grabado el 25 de julio, es decir, antes de que el presidente de la República designe a su gabinete. Y entendemos que ya se hablaba ese 25 de julio que Juan Silva asumiría la cartera de Transportes y Comunicaciones. Esto indicaría que a partir de los audios, finalmente lo que se habla ahí se termina corroborando en la realidad. Queda claro, si corroboramos esa fecha, que es un audio no construido, no es un audio, digamos que realizado antes de lo que se ha ido llevando a cabo como práctica, y que por lo tanto denotaría una suerte de planeamiento, diseño, propósitos claramente establecidos. Por lo tanto, repito, es un fortalecimiento, una suerte de coadyuvar al testimonio de Karenin López, ¿no? En ese mismo esquema, en esa misma dirección apunta, ¿no? Y a ver, además de eso, hay otros factores que no sé si tengan que ver con factores o temas penales,
pero en un segundo audio escuchábamos cómo estos dos personajes, Samir Villaverde y Bruno Pacheco, hablan de colocarse en puestos que, bueno, para esto necesitas un título universitario, no importa de lo que sea. Y claro, lo que hemos visto también en el comportamiento de estos 10 meses de gobierno es la designación muchas veces de funcionarios que no cumplen con la experiencia o no tienen el perfil para cargos determinados, que más o menos obedece a ese tipo de conversaciones. Ese tipo de conversación, escucharlo es sinceramente aberrante, ¿no? Porque denota el desprecio que se tiene por la meritocracia, el desprecio que se tiene por lo que debería ser una carrera funcionarial, por las exigencias de los méritos, competencias que un funcionario público, sobre todo de alto nivel, requiere el país. Entonces, ¿y qué es lo que estamos corroborando en otro tipo de despliegue de funciones en otros ministerios? Por lo tanto, que a partir de allí se sucedan prácticas que tienen connotación penal y una vez más el presidente esté enterado y sepa, y a pesar de que se le avisa no hace nada, cada vez lo va involucrando no en una red pequeña, ¿no? Eso es lo que yo en su momento hubiera pensado, ¿no? Que creería que hay funcionarios intermedios que son como, perdona la expresión coloquial, como pirañitas. No. Parece que hay algo mucho más estructurado, al menos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Porque aquí hablamos, entiendo, y usted me dirá, del entorno más cercano, es decir, en el esquema funcional, el secretario general del Palacio de Gobierno es pues la mano operativa directa del presidente de la República. ¿Eso complica más la situación del presidente? Le pido que me conteste después de escuchar a los anunciantes. Hey, este es tu equipo, son increíbles, pero no puedes dedicarte por completo a potenciar sus talentos por la excesiva carga de tareas administrativas que tienes. No te preocupes, llegó Book, el software de recursos humanos que conoce las necesidades de tu empresa. Con Book podrás trabajar desde el pago de sueldos hasta el desarrollo profesional de tus colaboradores. Deja de usar varios softwares y centraliza todas tus tareas en un solo lugar. ¿Qué esperas? Únete a la transformación digital. Con Book crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Sabías que tu hijo ya es un experto digital? Aprovecha sus nuevas habilidades e impúlsalo a aprender inglés con Open English Junior. Solo por pocos días. Con la compra de un curso te damos otro gratis. Haz que tu hijo sea bilingüe con clases en vivo y profesores nativos. Garantiza su futuro. Inscríbelo ya en openenglishjunior.com. En Caja Suyana, tu esfuerzo obtiene mayor rentabilidad y máxima seguridad. Deposita o traslada con nosotros tu CTS y recibe una tasa extraordinaria del 5.65% de interés. Infórmate de nuestros beneficios extraordinarios. Caja Suyana. Juntos, lo extraordinario es posible. Está en nuestra naturaleza buscar una perspectiva más amplia. Innovación que amplía tus horizontes. Pantalla panorámica curva de 12.3 pulgadas. All New Sportage. Kia, movement that inspires. Titulares en RPP. Alberto Otárola, abogado de la vicepresidenta Dina Boluarte, descartó que su defendida haya cometido una infracción constitucional tal como señala la Contraloría. Un sismo de magnitud 5,3 se registró a las 8:07 de la noche en Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú. El Ejecutivo confirmó que mañana viernes 27 de mayo se realizará el Consejo de Ministros descentralizado en el distrito de Tingo, en la región Amazonas. El 95% de trabajadores con cuentas de CTS tienen menos de 11.600 soles, según datos de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Melgar de Arequipa consiguió su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana al derrotar por 3-1 a Cuiabá de Brasil en el Estadio Monumental de la UNSA. Titulares en RPP.
Seguimos en Todo se sabe, estamos con Iván Montoya, jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, abogado penalista. Señor Montoya, yo le dejaba una pregunta sobre la mesa, ¿no? A ver, estamos hablando de personas directas, en relación directa al presidente Pedro Castillo, su secretario general de Palacio, como el señor Bruno Pacheco, que además está fugado, Samir Villaverde, operador, empresario, que está con una prisión preventiva. ¿Cuál sería el impacto o, digamos, los años, si esto se comprueba y que se comprueba que Pedro Castillo está involucrado, cuántos años podrían asumir de pena todos estos involucrados? A ver, ahí hay dos cosas, ¿no? Una, me preguntaste sobre el hecho de que estén involucrados los altos funcionarios cercanos al presidente. Uno, el ministro, designado por él, y otro, su secretario general. Esto en términos de investigación penal y para efectos del proceso, lo que indicaría es una vía relativamente clara en las investigaciones que pueden permitir con relativa facilidad llegar a la cabeza como es la del presidente. Es decir, si se descubre una licitación o una concesión en la que el ministro Silva está involucrado, por declaración de los propios involucrados allí, y el ministro Silva, luego de que se levante su prerrogativa del antejuicio y tenga medidas cautelares personales que le obliguen a decir algunas cosas que él conozca y que sostenga en la tesis de Carolyn López que el presidente estaba enterado o conocía de sus relaciones con determinados procesos de licitación o concesión, y en coordinación con Pacheco, que es su secretario general, yo creo que ahí hay una línea fluida para una investigación fiscal. Yo creo que es solamente cuestión de tiempo que pueda llegarse con, repito, relativa facilidad al propio presidente de la República, ¿no? Y debido, digamos, a estos posibles delitos, porque estamos hablando, entiendo según la tesis fiscal o la colaboración de Carolyn López, de una organización criminal presidida por el propio o encabezada por el propio presidente de la República, Pedro Castillo. Esa, entiendo, es la tesis que se estaría manejando en la Fiscalía. ¿Hasta cuántos años podrían recibir los involucrados? Y yo entiendo que las investigaciones están dirigidas contra el ministro Silva, Pacheco, sobre todo Silva, en el caso que creo son las investigaciones que está realizando o ya empezó a realizar el fiscal de la Nación, tienen que ver con una organización criminal, pero vinculado en este caso a delitos de colusión, ¿no? Por el tema que tiene que ver con estas concesiones o estas adjudicaciones irregulares aparentemente. La colusión tiene penas dependiendo si es una fórmula agravada o simple, que pueden llegar probablemente hasta los 15 años, ¿no? La organización criminal probablemente son penas altas, ¿no? En este momento la pena máxima de organización criminal no la tengo en este momento registrada, pero la de colusión, si es colusión agravada, puede llegar hasta 15 años de pena privativa de libertad. Entonces son los dos delitos, colusión misma, ¿no? Y seguramente se va a hablar de una pluralidad, seguramente de colusiones, ¿no? Y organización criminal, esa relación concurrente de esos delitos apunta a una punición bastante elevada que permite, junto con otros elementos que seguramente en la investigación fiscal se van a ir ventilando, evaluar la posibilidad de medidas cautelares personales, me refiero a comparecencias restringidas o incluso una detención preventiva posible, ¿no? Posible. Y el propio Bruno Pacheco, por ejemplo, que se encuentra fugado en este momento, prófugo de la justicia, ¿cuántos años podría recibir, no sé, en su calidad de secretario general de Palacio de Gobierno? Yo diría que no difiere, la imputación creo que sigue siendo la misma, es decir, colusión y organización criminal. En el caso de Pacheco su situación se está complicando más porque ya tiene un problema de peligro procesal, ¿no? Porque está sustraído de la justicia. En cualquier momento que sea capturado, ya es muy difícil que quiera él apelar a una medida cautelar menor. O sea, la medida cautelar de detención preventiva es casi
la regla, ¿no?, para imponérsela a él, ¿no? Ahora, la posición o el rol del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Hoy ha habido mucha información que ha estado rondando todavía como fuentes del Ministerio Público que señalarían que Pablo Sánchez ya abrió una carpeta de investigación al propio presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Qué significa esto? Bueno, no sabemos muy bien. Probablemente ha empezado con algunas pesquisas o probablemente está evaluando, porque hasta donde leí la información, todo es periodístico. Pero 21 me parece que se lo saca temprano. Hay una suerte de investigación preliminar empezando y lo que se está ocurriendo en este momento es viendo la resolución, ¿no?, con sus asesores. Si se está tomando el tiempo de contrastar y de cómo emite su resolución de apertura de investigación preliminar contra el presidente, es porque está evaluando seriamente la posibilidad de abrirle la investigación y distanciarse de la línea que ha tenido la fiscal Zoraida Ábalos con relación a estos casos, es decir, de abrir investigación preliminar contra un presidente y suspender la investigación inmediatamente. Esto me parece importante explicarlo y detenernos porque puede ser muy confuso para la mayoría de nosotros. Zoraida Ábalos en su momento le abre una investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por el caso de los ascensos en la policía y el ejército. El biodiesel, creo también. Por el tema de biodiesel, por el tema del puente... Los ascensos también. Ascensos, biodiesel, puente Tarata, si no me equivoco. Había tres casos donde se involucraba el presidente. Abre esta carpeta de investigación, pero suspende la investigación al presidente por su calidad de mandatario. Pablo Sánchez, ¿podría hacer lo mismo o qué caminos tiene, digamos, al frente sobre el caso Pedro Castillo? Sí, efectivamente, como tú lo dices, la fiscal Zoraida Ábalos marcó una línea de interpretación respecto de las investigaciones que se realiza al alto mandatario, al presidente de la República. Con Vizcarra en una de ellas, no en la que tuvo que ver con actos anteriores al ejercicio de su mandato, y posteriormente con el propio presidente Castillo. Abrieron investigación preliminar y suspendieron en ese acto por una lectura de un artículo de la Constitución que señala que solo puede ser acusado por determinados delitos el presidente de la República, 117, si no me equivoco, de la Constitución, y entendieron por acusación directamente no abrir ningún tipo de investigación. Yo recuerdo haber leído un poco la fundamentación, sinceramente yo, digamos, no era convincente, por lo tanto, creería yo que el fiscal de la Nación actual, Pablo Sánchez, por la posición que tiene dentro de la Fiscalía de la Nación, por el peso específico que tiene Pablo Sánchez, por sus conocimientos, por sus capacidades y competencias, y por lo que me parece está ocurriendo en este momento de evaluarlo seriamente, yo creo que está considerando la posibilidad de abrir la investigación al presidente y no suspender la investigación. Es decir, continuar con las diligencias al presidente. Por supuesto, si esto ocurre, quiere decir que se está rompiendo una línea de interpretación impuesto por la fiscal anterior y en este caso abrir una investigación fiscal contra el presidente y continuar con las diligencias. Por supuesto que ahí el fiscal, si es de esa línea de interpretación en el que la Constitución no le impide realizar investigaciones preliminares ni investigaciones preparatorias, tendrá que realizar las diligencias acordes que no interrumpan las funciones del presidente, que creo que esa es la razón por la cual no se le puede plantear una acusación, ¿no? Ahora, ¿sería la primera vez en la historia del país que se investiga a un presidente en funciones por actos cometidos durante su mandato? Lo has dicho correctamente. Por actos realizados durante el ejercicio de su función, creo que sería la primera vez, si eso ocurre, que un fiscal de la Nación abre investigación y no la suspende, todo lo contrario, continúa con su investigación, ¿no? Le toma declaración como investigado, le exige la entrega de documentación como investigado y una serie de diligencias que seguramente ocurrirán si es que esa es la hipótesis que se verifica
yo creo que en pocas horas o días sabremos. Pero a ver, en ese caso, me pongo en supuesto, porque claro, al ser un caso tan extraordinario, que nunca ha ocurrido en el país, estamos hablando de supuestos todavía, pero es la información que ha ido rondando en todas las redacciones de prensa el día de hoy, eso implicaría que incluso el propio Pablo Sánchez podría solicitar una prisión preventiva para un presidente en ejercicio, o no. A ver, es por eso justo estaba tratando de explicar. Creería yo que el dato de la Constitución que dice que no se le puede acusar es de alguna manera protegerlo para que pueda realizar sus funciones como presidente, salvo que incurra en esos cuatro delitos que la Constitución señala, donde podría irse más allá, o sea vacado con esta interpretación extensiva que ha tenido el Congreso de la República. Diligencias como detención preventiva, o sea, una disposición como detención preventiva, incluso el allanamiento dentro del propio despacho presidencial. Ya no me refiero a las oficinas conexas, que sí se pueden hacer, sino del propio despacho presidencial. Creo que sí serían parte del impedimento, o sea, hay que actuar con prudencia para no vulnerar, digamos, los roles que el presidente tiene que cumplir, ¿no? Más allá de que nos guste o no, yo creo que las investigaciones, las diligencias que se dispongan durante las investigaciones tienen que ser prudenciales, ¿no? En la medida que no interfieran sustancialmente con su calidad de presidente, ¿no? Detención preventiva creería que no, ¿no? Perfecto, señor Montoya, muchísimas gracias por esta entrevista, por estas luces en realidad sobre un caso sumamente complejo. Iván Montoya es jefe de la unidad de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción. Tenemos que retornar al Congreso de la República. Estamos ya conectados con el congresista Paz.